les va, amigos? Queremos nuevamente compartir un nuevo video de Completos en Cristo y en esta ocasión queremos compartir el Evangelio con ustedes. En estos tiempos donde hay tantos evangelios, entre comillas, tantas iglesias, tantos lugares donde se predica la palabra de Dios, qué importante es poder ser lo más bíblico posible a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de poder realmente compartir lo que Cristo dijo acerca de qué es el Evangelio, cuál es lo que realmente nuestra alma necesita para la salvación. Y en esta ocasión vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 15, una historia y una parábola muy conocida, muy linda, que casi siempre se les enseña a los niños, pero que realmente enseña una verdad espiritual muy grande. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, lo primero que vamos a tratar de examinar en esta historia es la realidad de la oveja. Cuando el Señor habló de una oveja y quiso comparar a cada persona con una oveja, lo hizo con mucha sabiduría, porque la oveja es un animal muy torpe, que rápidamente se desorienta, un animal que prácticamente hay que llevarle la comida hasta la boca o hay que poner la comida delante de ella, porque por sus propios medios no tiene la capacidad de ir en busca del alimento, y es un animal muy débil, que si tiene que enfrentar a un lobo o a otra clase de animal, seguramente va a perder. Ahora, ¿con cuánta sabiduría el Señor nos comparó con una oveja? Porque realmente el Señor conoce, la Biblia nos describe como personas débiles, como personas frágiles, como personas que realmente necesitamos un pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a examinar esta parábola para realmente entender la gran necesidad espiritual que tiene el hombre, la gran realidad espiritual y poder ver a Jesucristo como nuestro único Salvador posible. Entonces, lo primero que quiero compartirles es que encontramos aquí una oveja perdida, una oveja que en un momento estaba en un rebaño y que de repente empezó a alejarse, se empezó a ir, y no solamente se alejó del rebaño, sino que lo más importante, se alejó de su pastor. La perdición de la oveja tenía que ver con eso, estaba lejos del pastor. Y esto lo aplica rápidamente a nuestra vida, aplica rápidamente a la humanidad, porque el hombre es una persona que se ha alejado de Dios. Desde el momento de nuestro nacimiento, cuando venimos a este mundo, el hombre ya viene alejado de Dios. El hombre nace con pecado, nace con la herencia de pecado y nace con esa obstinación hacia Dios y siempre quiere alejarse en su conducta de Dios. Por eso dice la Escritura en Isaías 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, no deja a nadie sin tocar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Qué bien que nos describe las Escrituras. Dice que somos como ovejas, que nos hemos alejado de Dios y que hemos elegido nuestro propio camino. Entonces, la lejanía de Dios es una realidad en nuestra vida. El querer buscar nuestro propio camino, el querer buscar nuestros propios deseos, el hacer nuestros propios proyectos y dejar a Dios de lado, Dios los describe como una realidad. Estamos lejos de Dios. Pero no solamente esto, el hecho de estar lejos de Dios, de estar lejos de su presencia, de sus mandamientos, nos lleva a una vida de pecado. Por eso la Biblia habla que estamos muertos en delitos y pecados. Y el hecho de estar en pecado, de vivir haciendo cosas que delante de Dios está mal, también nos habla de una perdición. Y hay personas que abrazan el pecado con mayor énfasis, hay otras que lo abrazan tal vez no con pecados tan externos, pero la realidad es esta, que hay personas que están perdidas en la droga, hay personas que están perdidas en el alcohol, hay personas que están perdidas en la pornografía,
Hay personas que están perdidos en su vanagloria, en su orgullo. ¿Cuánto pecado realmente puede envolver nuestra vida? Y las Escrituras entonces son claras al mostrarnos esto. Qué importante que es entonces en esta hora, amigo que nos escuchas, que realmente se pueda hacer la luz en tu corazón, la luz en tu entendimiento de que primeramente estás lejos de Dios. Hay una pared que divide y que la Biblia dice que es nuestro pecado y que te ha llevado a vivir una vida que probablemente sea una vida de penas, una vida de tristezas, una vida de placeres que no estén satisfaciendo tu vida, pero todo por causa de la lejanía de nuestro Dios. Ahora, una oveja perdida es una oveja en peligro de muerte, porque la oveja se aleja de su pastor y evidentemente se pone rápidamente en peligro de estar con un animal, con un lobo, por ejemplo, que la va a matar, o cerca de un precipicio que también puede terminar con su vida. Una oveja alejada del pastor es una oveja en peligro de muerte. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Una vida alejada de Dios es una vida en peligro de muerte. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado, y podríamos decir que la paga de nuestra lejanía de Dios es la muerte, pero no solamente la muerte física, sino lo más tremendo es la muerte espiritual, la muerte eterna que espera a aquella persona que no ha arreglado sus cuentas con Dios. Qué gran peligro que enfrenta la humanidad o que enfrenta el alma de una persona por causa de no haber arreglado sus cuentas con Dios, por causa de no tener su pecado perdonado, la muerte eterna. Recién dije, ojalá que el Señor te esté mostrando en esta hora tu realidad espiritual, de que estás lejos de Dios y envuelto en una vida de pecado, pero que el Señor también te muestre, te haga entender lo que te espera después de la muerte si no solucionas tu problema con Dios. Que tu vida está colgando de un hilo y que en cualquier momento nuestra existencia se corta, en cualquier momento nuestra existencia pasa a la eternidad. Y qué importante es tener a Cristo, qué importante es pasar a la eternidad con el Señor Jesucristo y no pasar a la eternidad sin Él como nuestro Salvador. Ahora, en la historia que hemos leído, el Señor contó que hay un pastor que va en busca de esa oveja perdida. El pastor, cuando se entera de que hay una oveja de las 100 que está perdida, va en busca de esa oveja. Deja todo y empieza esa búsqueda de esa oveja perdida. Ahora, ese pastor es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que Él, al ver nuestra condición de perdido, al ver nuestra lejanía de Dios, al ver nuestra situación de pecado, al ver realmente nuestro peligro de muerte eterna, ha emprendido, ha venido a este mundo para realmente poder salvarnos. Por eso dice la Escritura, Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense el propósito que Dios tenía al mandar a su Hijo, el propósito que tenía Jesucristo al venir a esta tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo quiero acercarme a Dios para que arregle mi matrimonio, para que arregle mi situación familiar, para que arregle mi economía, y son cosas necesarias porque a nadie quiere estar pasando o padeciendo por esas situaciones, pero lo que hay que entender es que Dios quiere, por sobre todas las cosas, arreglar nuestra situación de lejanía con Él. Jesucristo vino a buscar y a salvarnos de nuestra perdición eterna, y Él después obviamente puede solucionar, puede ayudarnos en cualquier otra situación. Ahora, el pastor tiene una difícil tarea, porque una oveja, recién les decía que una oveja que está lejos del pastor, lejos del rebaño, está en peligro. Y el pastor cuando empieza el rescate de la oveja, atraviesa todos esos peligros, atraviesa dificultades, atraviesa tristezas y dolores hasta encontrar a esa oveja. Y acá es donde yo quiero hacerlos reflexionar sobre lo costoso que le ha sido al Señor Jesucristo obtener la salvación de nuestra alma. Es bueno ponernos a reflexionar lo que le costó a Cristo realmente llegar hasta la cruz y poder salvar nuestra alma. Él descendió hasta este mundo estando allí en la eternidad, dicen las Escrituras. ¿Sí? Se despojó de su gloria y vino a este mundo. Se hizo como uno de nosotros. Siendo santo, 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 no conociendo el pecado, habitó entre hombres pecadores. Pero después llegó esos últimos días antes de la cruz, donde realmente fue donde su dolor se incrementó más.
cuando tuvo que pasar allí en el huerto de Getsemaní, donde dice la Escritura de que realmente él entró en una depresión y en una tristeza porque veía el tormento que se le venía por tener que salvar y por tener que tomar el pecado de su pueblo sobre sí. Pero no solamente eso, también las Escrituras y los Evangelios nos describen los padecimientos físicos, cómo él tuvo que soportar los azotes, cómo él tuvo que ser molido por nosotros, cómo él tuvo que soportar cuando le escupían, cómo tuvo que soportar cuando le ponían una corona de espinas, cómo tuvo que soportar cuando sus clavos fueron atravesados, sus manos fueron atravesados por clavos de acero para que estuviera colgando allí en la cruz. Qué costoso que ha sido la salvación de nuestra alma. Por eso con cuánta solemnidad tenemos que reflexionar. Aquellos que ya tenemos a Jesucristo, darle las gracias porque realmente la salvación de nuestra alma ha sido a precio de dolor, a precio de mucho dolor. Pero fíjense que el Señor Jesucristo, como el buen pastor que pasó por distintas etapas, Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor puso su vida, pone su vida por las ovejas. Va hasta la muerte por las ovejas. Y Jesucristo, para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos de nuestra vida perdida, hizo eso. Puso su vida en rescate por nosotros. Qué bueno que es conocer el Evangelio puro, el Evangelio como realmente nos habla las Escrituras, que Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Ahora, fíjense que la Biblia, o en la parábola que el Señor contó, utiliza una expresión muy linda. Dice que el pastor va hasta encontrarla. A mí me encanta esa expresión, porque es como que busca, y no es que dice, bueno, ya me cansé, me vuelvo porque no la pude encontrar, me vuelvo porque esta oveja se ha alejado mucho. No, va hasta encontrarla. La salvación es del Señor. Él viene, Él busca y Él salva. Él hace toda la obra de la salvación. Siempre cuando uno predica el Evangelio, uno está acostumbrado a pedirle a las personas, después de haberle hablado del Evangelio de salvación, de que acepte a Jesucristo, de que reciba a Cristo, de que piense en su pecado, de que reflexione. Siempre hacemos un pedido hacia la conciencia de la persona, pero en este caso no quiero hacerle un pedido a aquel que me está escuchando, sino en este caso, si no quiero pedirle a nuestro Señor Jesucristo, aquel que realmente tiene el poder de salvar, que Él en esta hora pueda realmente tener misericordia de un alma que está escuchando este mensaje y Él pueda ir, buscarla y salvarla. Que el Señor pueda encontrar un alma que está perdida, un alma que está en peligro de muerte, un alma que esté tal vez, o una vida que esté tal vez encerrada o apretada por situaciones de pecado que solamente Él conoce, que el Señor en esta hora pueda hacer una obra de misericordia y pueda ser ese pastor que vaya hasta tu vida, hasta encontrarte, hasta salvarte. Y el Señor lo puede hacer con total libertad. En Él está el poder para hacerlo. Así que ojalá que en esta hora este mensaje esté siendo utilizado por el Señor. Realmente este mensaje pueda ser utilizado por el Espíritu Santo para que pueda llegar a cualquier persona que esté perdida y pueda ser utilizado para salvar a esa alma. Ahora, fíjense que la historia de la parábola termina diciendo de que el pastor se pone gozoso, se pone contento cuando ha encontrado la oveja. Imagínense la oveja que estaba perdida, que estaba desorientada, que probablemente estaba pasando hambre y vaya a saber si estaba en peligro de muerte cuando fue encontrada por su pastor, cuando fue unida a su pastor, cuando regresó al rebaño con su pastor. Qué bueno que es ver cuando el Señor llega a nuestra vida con salvación, que nos da el perdón de pecado, que nos da la vida eterna, que nos da una nueva vida con un montón de bendiciones, aquí en la tierra y allá en la eternidad. Pero por sobre todas las cosas entendemos que la mayor bendición que una persona puede tener aquí en la tierra es volver a estar en comunión con Dios, poseer a Dios y que Dios lo posea a Él. El hecho de tener nuestra vida, estar nuestra vida en las manos de Dios, ya es la mejor de todas las bendiciones. Hay una promesa que se encuentra allí, una palabra muy linda que expresa el Señor Jesucristo respecto de nuestra seguridad eterna. Dice que nuestra vida está en las manos del Padre y que nuestra vida está en las manos del Hijo. Hay una doble protección, una doble seguridad y que de allí jamás podremos perecer. Jamás podremos salir de esa seguridad. Qué bueno que es saber que una vez que el Señor nos ha salvado, estaremos para siempre
con Él. Ojalá que este mensaje pueda llegar a tu vida, pueda llegar a varias personas, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, que el Señor, que es el que tiene el poder de buscar, de encontrar, de salvar, pueda hacer esa obra en esta hora con este mensaje. Que el Señor te bendiga.